hoy es confíe en el poder salvador de Jehová. Prestemos atención a la plática que se considerará. Invitamos a nuestro hermano Pedro que nos dirija. ¿Qué haría usted si se encuentra en medio de una tormenta y sabe que su barco se va a hundir? Siendo el capitán de este barco, de seguro toma las medidas necesarias para que se salve su vida y también la vida de las personas que están a su cargo. Imagine la escena. Usted llama a los guardacostas para su auxilio. Entonces, momentos después, vienen en helicópteros y barcos y una persona desciende, extiende su mano y le dice: toma mi mano si quieres vivir. Ahora tiene dos opciones. Una, enfocarse en la tormenta. O dos, enfocarse en el salvavidas. Analicemos esas dos opciones. ¿Qué sucedería si se enfoca mucho en la tormenta? ¿Y qué pasaría si deja que las dudas y también las preocupaciones lo abrumen? Bueno, en esos momentos pudiera titubear. Y esos segundos de titubeo pudieran costarle la vida o la muerte. Pero al contrario, es la segunda opción. Si se enfoca en el salvavidas, ¿qué sucedería si no deja que esas distracciones lo abrumen? Entonces, confiaría plenamente en el salvavidas y esto le garantizará la vida en esos momentos. Pero ¿cuál es la lección? Nosotros vivimos en un mundo muy turbulento. Vivimos en una situación muy similar, porque todos nos encontramos en una tormenta y, al igual que el capitán, ocupamos que alguien nos rescate. ¿Pero que nos rescate de qué? En el mundo que vivimos encontramos guerras, la contaminación del ambiente, el delito y desastres naturales. Aún más, sufrimos con problemas personales, como las dolencias, la vejez y hasta apuros económicos. Todo esto entonces produce en las personas dolores mentales, dolores emocionales. Y por eso, a consecuencia de esto, también nos priva de paz y gozo interior. Y más bien, nos produce ansiedad y depresión. ¿Sabe cuántas personas hoy día en el planeta sufren de depresión? Tome la cantidad de personas que viven aquí en California, en todo el estado de California, y multiplíquelo por 8. Total de 300 millones de personas. Y esos solo son pocos de los sufrimientos comunes que nos afectan a todos. Así que de alguna manera u otra, todos nos encontramos en una tormenta. Y por eso la gente tiene miedo. Porque no saben qué les espera en un futuro. No saben si esta tormenta se va a poner mejor o se va a poner peor. Pero ¿qué tal la Biblia? ¿Nos puede la Biblia decir qué podemos esperar en un futuro? Sí, si por favor me acompañan a leer sus ejemplares de la Biblia para ver qué es lo que podemos esperar para un futuro en Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. Y veamos cómo va a continuar esta tormenta. Porque dice: porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que se acerca un periodo de problemas sin precedentes. Se acerca una tormenta que es mucho más intensa de la tormenta actual y se le llama la gran tribulación. Y nosotros, si esperamos vivir esta tormenta, al igual que el capitán, ocupamos que alguien nos rescate. Ocupamos que alguien nos rescate, y no solo eso, pero cifrar nuestra confianza en ellos y cifrar nuestra confianza en la capacidad que esa persona tiene para rescatarnos. Pero confianza, ¿qué quiere decir esa palabra?
Bueno, un diccionario define confianza como esperanza firme con respecto al carácter, capacidad, fuerza y verdad de alguien o algo. Fuerza, capacidad y verdad de algo o alguien. Pensemos en eso, porque ¿quién es la única persona que nos puede rescatar en esta tormenta? Jehová Dios. Por lo tanto, necesitamos tener plena confianza en el poder salvador de Jehová. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza? Bueno, vamos a ver 3 maneras en las que podemos mejorar o fortalecer más nuestra confianza en el poder salvador de Jehová. Y analicemos la primera. Y sabemos que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que vieron ese poder salvador de Jehová. Nos sobran ejemplos. Pero tomemos el ejemplo de Ezequías. Ezequías fue el rey de Judá y él procedió a rebelarse en contra del rey asirio. Él decidió ya no servirle más y esto mandó un mensaje que estaba cortando lazos con los asirios. Y eso enfureció tanto al rey de Asiria que en el año 722, antes de la era común, los asirios encabezaron un ataque contra el rey de Judá. Desde el punto de vista humano, esto pudiera parecer como un grave error que hizo Ezequías. Pero, ¿por qué? Bueno, analicemos un poco la reputación que tenían los asirios. Porque ellos eran conocidos por tener un ejército bien grande. Y no solo era grande, pero muy poderoso, porque con ese mismo ejército logró conquistar otras naciones grandes como Samaria, Laquis y Sidón. Y no solo eso, pero los conocían porque ellos eran violentos, eran belicosos, mataban y torturaban a todos sus enemigos. Por eso, esto era lo suficiente para inspirar temor en cualquier nación que estaba alrededor. De nuevo, tenemos a Ezequías, quien adrede enfureció a los asirios. De nuevo, esto pudiera parecer como un grave error, pero Ezequías tenía algo especial, algo tan especial que ninguna otra nación en ese entonces tenía. Tenía una amistad profunda y personal con Jehová. Él sabía que a pesar de que las probabilidades no estuvieran a su favor, Jehová lo iba a ayudar a tener éxito, lo iba a ayudar a sobrepasar cualquier presión que él se estaba enfrentando. Y eso iba a ser muy necesario para Ezequías, porque se iba a enfrentar a un reto que iba a ponerlo a prueba. Porque cuando él enfureció a los asirios, entonces el rey de Asiria envió a Rabsaqueh, un comandante, para tratar de forzar la rendición de todo Judá sin ninguna lucha. Y veamos qué es lo que él dice, porque ahora él fue hacia Judá y estando en el muro dice las siguientes palabras. Si por favor me acompañan a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 25 y 27. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 25 y 27. Y veamos la táctica que él usa para tratar de forzar esa rendición. Si ya lo tienen, dice. Ahora bien, ¿será sin autorización de parte de Jehová como he subido contra este lugar para arruinarlo? Jehová mismo me dijo, sube contra este país y tienes que arruinarlo. Ante esto, Eliaquim, hijo de Hilquías, y Sebna y Joab dijeron a Rabsaqueh, sírvete a hablar con tus siervos en el lenguaje siriaco, porque podemos escuchar, y no nos hables en el lenguaje de los judíos, a oídos de la gente que está sobre el muro. Pero les dijo Rabsaqueh, ¿acaso es a tu señor y a ti a quienes me ha enviado mi señor a hablar estas palabras? ¿No es a los hombres que se hayan sentado sobre el muro, para que ellos coman su propio excremento y beban sus propios orines con ustedes? Qué palabras tan fuertes las que les dice Rabsaqueh. Porque aquí podemos ver que su objetivo era forzar la rendición sin ninguna lucha. ¿Y pudieron notar la táctica que usó? Si regresamos al versículo 25, dice,
será sin autorización de parte de Jehová, como he subido contra este lugar. Aquí él entonces estaba diciendo que Jehová estaba respaldando este ataque, jugando con la idea de que Jehová fue quien los envió, porque dijo, para arruinarlos. Y los judíos sabían la clase de personas que eran los asirios, por eso esto los ha de haber preocupado muchos, porque ¿será que habían enojado a Jehová? ¿Será que esta era consecuencia de alguna acción que ellos tomaron? Póngase a pensar en un momento, ¿cómo se hubiera sentido usted siendo uno de esos judíos escuchando esas palabras? De seguro se pudo haber sentido muy preocupado, hasta ansioso, porque no sabía qué es lo que les esperaría. Pero aún más, póngase a pensar en cómo se habría sentido usted estando en los zapatos de Ezequías, siendo el líder de una nación, quien ahora enfureció a los asirios, y esto era la consecuencia de esas acciones. ¿Cómo habría reaccionado? Veamos las 3 acciones que tomó Ezequías, y veamos cómo nosotros podemos también imitar ese ejemplo cuando nos estamos enfrentando a presiones muy grandes. Si ahora me acompañan a leer en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y vamos a ver esas 3 acciones que tomó Ezequías. Y dejen sus Biblias abiertas en ese capítulo, porque vamos a estar analizando unos cuantos versículos. Veamos la primera acción, aquí en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y dice, y aconteció que, tan pronto como el rey Ezequías lo oyó, inmediatamente rasgó sus prendas de vestir y se cubrió de saco, y entró en la casa de Jehová. Aquí podemos ver las acciones que él tomó, pues rasgó sus prendas de vestir y se cubrió con ropa de saco, dando a entender que estas palabras que había dicho Rabsaqué le habían afectado. Pero aún así, es muy notable la acción que él tomó, pues él buscó cierto apoyo. Y la primera acción, según ese apoyo, fue que entró en la casa de Jehová. Entonces esa fue la primera acción que él tomó. Ahora veamos la segunda, si me acompañan a leer el versículo 2. Y dice, además envió a Eliaquim, que estaba sobre la casa, y a Sebna el secretario, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de saco, a Isaías el profeta, hijo de Amós. Entonces aún más ahora buscó la ayuda de Jehová mediante su profeta. Entonces entró en la casa de Jehová, consultó con el profeta, pero veamos qué más hace. Si me acompañan a leer el versículo 15. Versículo 15 del capítulo 19 dice, y Ezequías se puso a orar delante de Jehová y a decir, oh Jehová, el Dios de Israel, sentado sobre los querubines, tú solo eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú mismo has hecho los cielos y la tierra. Entonces, la tercera acción fue que se puso a orarle a Jehová. Él también dice que Jehová era el único Dios verdadero, porque él tenía esa relación especial con él. Sabía que Jehová era la única persona que lo podía salvar en esos momentos tan críticos que él estaba viviendo. Pero pongámonos a pensar ahora de nuevo, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros si hubiera puesto a prueba nuestra confianza en el poder salvador de Jehová? Si ese fuera el caso, qué excelente ejemplo es el de Ezequías, porque aquí podemos ver que a pesar de esa gran presión que él sentía, no dejó que eso lo hiciera tropezar, sino que buscó la ayuda de Jehová, se apoyó en él, entrando en su casa, consultando con el profeta y orándole a él. ¿No pudiéramos hacer nosotros lo mismo entonces cuando nos estamos enfrentando a similares situaciones? Hoy día podemos hacer lo mismo. Si sentimos que esas presiones del mundo son tan grandes, podemos entrar en la casa de Jehová, viniendo a las reuniones. También podemos consultar con los profetas, o sea, podemos consultar con los ancianos de la congregación o otros hermanos maduros que nos ayudan. Y también podemos orarle a Dios, porque Él es el que nos brindará esa ayuda necesaria. Como podemos ver entonces, estas fueron las acciones que tomó Ezequías. Pero ¿cuáles fueron los resultados de ella? ¿Será que se salvó Judá?
¿Fue recompensada las acciones que él tomó? Acompáñenme a leer ahora el versículo 35 y 36 de ese mismo capítulo 19. Si ya lo tienen, dice. Y aconteció que en aquella noche el ángel de Jehová procedió a salir y a derribar a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando unas personas se levantaron muy de mañana, pues ahí todos eran cadáveres muertos. Por lo tanto, Sennacherib, el rey de Asiria, partió y se fue y regresó y se puso a morar en Nínive. Entonces, aquí podemos ver los resultados. Durante todo ese tiempo, bajo la presión que él sentía, Jehová extendió su mano y le dijo: toma mi mano si quieres vivir. ¿La tomó Ezequías? Sí. Pues vemos que en solo una noche el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios, salvando la vida de todos los habitantes de Judá y al rey incluso. Entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo? Nos enseña que debemos meditar en los relatos pasados que encontramos en la Biblia, porque muchas de las personas o personajes aquí en la Biblia se están enfrentando a situaciones similares y queremos ver el gran ejemplo de fe que fueron, porque así nosotros también podremos confiar aún más en el poder salvador de Jehová. Pero esa es la primera manera. Queremos repasar relatos del pasado. Pero ahora la segunda manera que fortalecerá nuestra confianza es pensando en la salvación más maravillosa que Jehová nos ha proporcionado, que también nos ha proporcionado para usted, que viene siendo el rescate en sacrificio que dio para muchos porque ocupábamos que también fuéramos salvados. Pero, ¿por qué fue necesario este sacrificio y de qué nos está salvando? Veamos lo que menciona Romanos capítulo 5, versículo 12. Veamos un aspecto de esa tormenta en la que nos enfrentamos hoy en día y de la cual necesitamos salvación. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por esto, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Entonces aquí podemos ver que mediante un solo hombre, que vino siendo Adán, nosotros heredamos el pecado. Y esto es muy interesante porque cuando Jehová creó a Adán, lo había creado perfecto. Incluso le había proporcionado todas las cosas necesarias para que él viviera feliz y viviera para siempre. Pero aún así, decidió rebelarse contra Dios. Y esa acción tuvo consecuencias. Y la consecuencia fue el pecado. Pero ¿cómo nos involucra a nosotros? Bueno, si regresamos al versículo 12, dice que la muerte se extendió. O sea que esta condición, el pecado, es una condición progresiva, porque de ese momento en adelante, Adán ya no podía crear hijos perfectos, sino que sus hijos fueron imperfectos, los hijos de sus hijos, hasta nuestros días, donde somos también imperfectos, y por eso envejecemos y morimos. Y para ilustrar lo que sucedió de tal manera, pudiéramos ponernos a pensar en el molde que usamos cuando vamos a hornear un pan. Si ese molde que tenemos tiene un defecto, entonces cada vez que lo usamos para hacer ese pan, siempre va a tener ese defecto. De similar manera, Adán fue ese molde y nosotros el pan producente del molde. Por eso heredamos el pecado, la muerte, y envejecemos y morimos. Pero aunque esto parece como un resultado muy horrible, ¿será que podemos ser salvados? Sí, y Jehová ha proporcionado la salvación para eso. Si por favor me acompañan a leer Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara,
sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Este hombre que vino a dar su vida por nosotros, vino siendo Jesucristo. Y Él era lo suficiente para pagar los daños que había cometido Adán. Él era la única persona perfecta quien podía cancelar esos daños. ¿Qué gran muestra es esto del amor que nos tiene Jehová? Porque imagínense, Él amaba a su Hijo. Y si usted es padre, póngase a pensar en el sacrificio que eso ha de haber envuelto. ¿Cómo se hubiera sentido usted al tener que hacer eso? Sacrificar a su Hijo por la vida de muchas personas, demostrándonos el amor que nos tiene Jehová. Y no solo eso, pero el poder salvador que Él tiene y el deseo de siempre cumplir con ese poder salvador. Por eso, ¿no debería aumentar esto entonces la confianza que tenemos en el poder salvador de Dios? Estoy seguro que sí. Pero ahora, sigamos con la tercera manera. Porque esta tercera manera nos involucra a cada uno de nosotros. Y es cómo nosotros vemos la ayuda o esa mano salvador de Dios en nuestros días. Porque todos nosotros nos encontramos en esta tormenta. Cada uno de nosotros recibimos diferentes persecuciones, presiones o diferentes achaques en la vida. ¿Y cómo podemos sobrellevar estos momentos? Desarrollando una amistad con Dios, sabiendo las cosas que Él ama, las cosas que Él odia, incluso qué es lo que Él espera de uno. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información? En la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia todos los días, que meditemos en ella, e incluso así podremos conocer la clase de persona que es Dios y podremos ver cómo Él hoy en día también está mostrando su poder salvador. E incluso esto nos ayudará a establecer una amistad con Dios. Y esto es especialmente muy importante porque cuando comenzamos a establecer esa amistad con Dios, vamos a querer comunicarnos con Él. Y entonces cuando le estamos orando y estamos comunicando, ¿qué será el enfoque de nuestras oraciones? Colosenses capítulo 1, versículo 9, que no vamos a leer, nos menciona cómo Pablo oraba por sabiduría y comprensión espiritual en el nombre de sus hermanos. O sea que Pablo siempre ponía el enfoque en las cosas espirituales. ¿No pudiéramos hacer lo mismo y en nuestras oraciones también hacer el enfoque a asuntos espirituales? Orar sobre el reino de Dios, orar sobre la santificación de su nombre y vindicación de su soberanía, e incluso orar por todos los hermanos que están alrededor del mundo, especialmente por los que están enfrentando persecuciones. De esa manera le estaremos mostrando a Dios que queremos ser su amigo. Y si hacemos eso, podemos estar seguros que Él también querrá ser nuestro amigo. Y eso entonces no querrá decir que solo vamos a hablar de asuntos personales o asuntos espirituales, pero si nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles, también le podremos arrojar nuestras cargas, decirle cómo nos estamos sintiendo. Así, veamos cómo Él extenderá su mano hacia nosotros y dirá: toma mi mano si quieres vivir. Veamos cómo Él hace eso si me acompañan a leer Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Si ya lo tienen, dice: y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo. Entonces aquí Jehová nos promete dar esa paz que es el sosiego que se obtiene de tener una relación estrecha con Él. Esa intimidad nos recordará que Jehová nunca nos abandona, que Él nunca nos dejará solo. Incluso cuando estamos enfrentándonos a grandes adversidades, Él estará ahí y nos proporcionará alivio, porque dice: superará todo pensamiento. Entonces, eso nos tranquilizará, nos proporcionará equilibrio cuando lo necesitamos.
Y no solo eso, pero nos protege porque dice que guardará sus corazones. Y ese término guardará es un término militar que probablemente evoca una imagen mental de centinelas haciendo guardia día y noche. De igual manera, esa paz de Dios toma esa función de guardia y nos protege cuando estamos angustiados. Y puede ser aún más que por veces cuando queremos arrojar nuestra carga a Dios no sabemos qué decirle. Pero en esos momentos queremos recordar las palabras de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, que tampoco vamos a leer, pero ahí nos menciona cómo Dios escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Lo que significa que Dios nos conoce más que nosotros mismos y Él ya sabe lo que estamos experimentando y cómo nos puede ayudar. Por eso, póngase a pensar en ocasiones en su vida donde estas palabras han sido muy reales para usted, donde usted se ha enfrentado a muchos problemas, le ora a Dios y después Él lo tranquiliza. Porque por veces nosotros no podemos ver el fin de ese problema, pero Jehová ya lo sabe. Él ya ha visto el escape. Solo es que nos proporcionará esa paz. Y nunca queremos cometer el error de pensar de que porque estamos enfrentando estas situaciones, hemos perdido el favor de Dios, porque ese no es el caso. Sino que queremos aprovechar estos momentos para siempre reflexionar en cómo Dios nos ha ayudado. Y si somos específicos en nuestras oraciones, veremos cómo Él cada vez nos está contestando. Por eso estas fueron entonces las 3 maneras en que podemos fortalecer nuestra confianza en el poder salvador de Dios. ¿Y por qué es tan urgente que lo hagamos? Bueno, como vimos al principio, ahorita estamos en una tormenta, pero aún más la tormenta se va a poner peor. La pregunta crucial es entonces, ¿qué hará usted en ese preciso momento? Durante ese tiempo oscuro podemos tener la confianza de que Jehová nos dará la fuerza y el poder que necesitamos. Nos dirá como el guardacostas, toma mi mano si quieres vivir. Y en esos momentos nosotros también tendremos 2 opciones. Si vamos a dejar que la tormenta nos distraiga o nos vamos a enfocar en la mano de Dios. Y estoy seguro de que nosotros tomaremos esa mano de Dios y no vamos a querer que nada nos distraiga en esta tormenta. No dejaremos que las actividades mundanas nos distraigan, como el mucho trabajar, el mucho entretenimiento, cualquier otra actividad cotidiana que puede distraernos. No, más bien, vamos a enfocarnos y darle prioridad a la lectura de la Biblia, la asistencia a las reuniones y también el servicio del campo, porque esto fortalecerá nuestra confianza en el poder salvador de Dios. Por eso animamos a todos a reflexionar en los pasajes del pasado. También reflexionen en el rescate que Dios proporcionó y lo que significa para usted. Y también reflexionen cómo Dios ha extendido su mano hoy en día y cómo lo está ayudando. Si hacemos esto, en preparación de esa gran tormenta que se aproxima, tendremos gran confianza en Dios. Y cuando llegue esa gran tribulación, podremos mantener nuestra cara en alto y decir, sí confío en el poder salvador de Jehová. Queremos dar gracias a Jehová por darnos siempre el alimento, el tiempo apropiado para que nosotros nos fortalezcamos nuestra fe. Y gracias, hermano Berro, por transmitiendo la información que todos nos hemos beneficiado de ello. Siempre queremos, ¿verdad, hermanos?, a que podamos beneficiarnos todas las reuniones. Los sábados, como a esta hora, tenemos otro tema. Para el próximo domingo tenemos el tema: esfuércese por lo que realmente es vida. Le invitamos para que pueda estar aquí presente, escuchar esa información, porque nos va a ayudar a que nos esforcemos más de lo que estamos haciendo. Queremos también animarlos a los miércoles, ¿verdad?, a también estar siempre reuniéndonos. Y ahora
queremos invitarlos a seguir con la reunión, pero con el estudio de la atalaya, y vamos a dejar en sus manos a ustedes que nos dirija. Gracias a una excelente disertación. Es un placer ver a jóvenes en el pueblo de Jehová que se esfuerzan por siempre progresar espiritualmente y deleitar también con esos discursos aquí en la congregación. Gracias nuevamente y esperamos a otro pronto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a invitarlos a todos a cambiar de posición, a